Listo, buenas noches para todos. Damos inicio a la grabación. Curso Historia Crítica de la Colombia Contemporánea, grupo 149. En este momento nos encontramos quien está de moderadora Angélica del Pilar López Bernal, María Elena Carrillo López, Sandra Liliana Martínez, Fernando José Giraldo y Nicole Jaramillo. Iniciamos con la primera pregunta, que es: ¿cómo puede la psicología ayudar a construir una historia diferente en Colombia? Nicole, cuéntanos un poco sobre cómo humanizar la historia del conflicto armado. Muchas veces se narran los hechos con cifras y datos, pero se ignora el sufrimiento humano detrás. La psicología, especialmente el enfoque psicosocial, permite comprender el impacto emocional, mental y relacional en las víctimas. Formulé una pregunta para ustedes. ¿Creen que el enfoque psicosocial debería enseñar más en las universidades para preparar mejor a los psicólogos? Listo. Iniciamos con Sandra, por favor. Sandra, tienes el micrófono silenciado. Qué pena. Buenas noches. Yo creo que formar psicólogos con una mirada psicosocial contribuye a una práctica profesional y a una mirada crítica comprendida con la transformación social y la justicia para las víctimas. Y por María Elena, ¿haces tu aporte? Yo pienso que sí, ya que prepara a los psicólogos para comprender el sufrimiento, no solo desde lo individual, sino también desde lo social, histórico y colectivo. Gracias. Fernando, por favor, ¿haces tu aporte? Creería que sí, porque gracias a la psicología podemos actuar y ayudar a muchas personas que tienen problemas mentales. Ok. Yo también creo que sí, porque nos ayuda a entender mejor el contexto social de las personas, no solo sus síntomas, sino además en un país como Colombia es clave para acompañar procesos de verdad, memoria y reparación. Entonces, creo que sí. Eh, Seguimos con la siguiente. Sandra, por favor, nos haces tu aporte en cómo el rol en el eje de la verdad. El rol en el eje de la verdad ayuda a que las víctimas cuenten su historia de manera segura y acompañada. Reconoce el dolor como una experiencia colectiva que necesita ser visibilizada para sanar. La pregunta que les voy a formular ¿es posible sanar sin contar la verdad? Listo, María Elena, por favor, haces tu aporte. Pienso que sí, contar la verdad puede ser posible en una parte, ¿cierto? Pero difícilmente se logra una sanación profunda y duradera, ya que la verdad nos permite nombrar el dolor, dignificar las víctimas y comprender lo vivido. Por favor, haces tu aporte. Yo creería que sí, ya que podemos avanzar para reconocer la verdad e interpretar es muy fundamental para el proceso terapéutico profundo y genuino. Listo, pues yo creería que no es posible sanar sin contar la verdad, porque guardarse el dolor no solo hace más pesado, sino que hablar aunque duela es una forma de liberar y empezar a sanar. Entonces, no es una opción eh, no contar la verdad para poder sanar. Bueno, ahora vamos con Fernando. Nos cuentas un poco más cómo cuestionar discursos de poder. Tienes el micrófono silenciado. Sí, la psicología puede visualizar las voces silenciadas por discusión, recursos oficiales que justifican la violencia. Aportar, abrir espacios de escucha alternativa y crítica. Como pregunta para usted, ¿cómo puede un psicólogo ejercer poder de forma ética y transformadora? Nicole, por favor, haces tu aporte. Nicole, ¿nos escuchas?
Bueno, sigamos con Sandra mientras que Nicole soluciona el problemita de internet. Claro que sí. Considero que puede ejercer poder al reconocer que su conocimiento y posición implican influencia sobre otros. El primer paso sería reconocer que toda relación profesional implica asimetrías de poder y ser consciente de ello permite que nosotros como profesionales no abusemos de nuestra posición. María Elena, por favor, haces tu aporte. Pienso que sí, claro que puede ejercer su rol, ejerciendo su rol, escuchando con empatía, respetando la autonomía y acompañando sin imponer. Nicole, ¿nos escuchas? Parece que no tiene audio. Bueno, con respecto a la pregunta formulada por Fernando, escuchando, respetando y no imponiendo su verdad, usar su conocimiento para acompañar, no para dominar. Entonces ahora, María Elena, por favor, tú nos ayudas indicando cómo podemos visibilizar la resistencia cotidiana. Claro que sí, reconocer cómo las comunidades han resistido a través de la solidaridad, los rituales y la memoria. Ejemplo, les voy a hacer como una pregunta para el debate. Entonces, las expresiones culturales pueden ser formas de sanación colectiva. Sandra, por favor, haces tu aporte. Claro, porque permiten que una comunidad exprese, relabore y comunique su experiencia compartida, especialmente frente a contextos de opresión, exclusión y transformación, y en este caso, pues, lo del conflicto en el país. Listo. Fernando, por favor, haces tu aporte. Sí, claro que sí, ya que digamos con la solidaridad entre las comunidades podemos formar legítimamente y poderosamente, sanar colectivamente a estas sociedades que están en la violencia. Y claro, yo también opino lo mismo, sí, totalmente. Los cantos, las danzas, todo este tipo de integraciones ayudan a unir las comunidades y a procesar el dolor de otra manera. Entonces, claro que sí. Bueno, vamos a ir con la pregunta número 2, la cual es: ¿qué aspectos de la conferencia son claves para que el psicólogo aborde la realidad social? Entonces, Fernando, ¿nos ayudas contando un poco cómo cambiar la mirada clínica tradicional? ¿Cómo se puede cambiar? Pues cambiándola sería no ver a las personas solo como pacientes con problemas, sino como sujetos que han vivido contextos difíciles. El dolor no siempre se cura, a veces se acompaña y se resigna. Pregunta, ¿cómo cambiaría nuestra práctica si pensamos más en acompañar a quien interviene? Listo. Nicole, ¿tú nos escuchas? Me parece que lastimosamente sigue como con inconvenientes de internet. Entonces, Sandra, por favor, haces tu intervención. Creo que cambiaría profundamente en contextos comunitarios, educativos y sociales. Este cambio de enfoque implica una revisión ética, política y metodológica. Podría enfocarse a la escucha, que es una práctica que exige presencia y escucha genuina hacia las comunidades. María Elena, haces tu aporte, por favor. Pienso que se debe pensar más en acompañar que en intervenir, ya que haría nuestra práctica más empática, respetuosa y centrada en la persona. Sí, teniendo en cuenta la pregunta de Fernando, pues nos volveríamos más humanos. A veces la gente no necesita que le digan qué hacer, solo que alguien esté ahí de verdad que los escuche. Bueno, entonces, Sandra, por favor, nos Sí. ayudas contando cómo en la escucha empática y sin juicio podemos ayudar. Claro que sí, escuchar no solo con técnicas, sino desde la empatía profunda. El psicólogo no es el que sabe más, sino el que acompaña desde el respeto.
La pregunta mía sería, ¿qué tan preparados estamos como estudiantes para escuchar sin prejuicios? Listo, María Elena, por favor, haces tu aporte. Yo pienso que estamos en formación y aún tenemos prejuicios, pero contamos con herramientas para reconocerlos y trabajar en ellos. Listo, Fernando, por favor, nos regalas tu aporte. Pienso que una formación constante hace que nosotros podamos reconocer nuestros propios limitaciones y podamos ser unos mejores profesionales. Ok. Yo pienso que sinceramente no tanto, tenemos que trabajar en esto, aprender a dejar de lado nuestras creencias y escuchar con empatía real. Bueno, aquí yo les voy a hablar un poquito más sobre cómo el trabajo en el territorio, pues, o bueno, con ese trabajo podemos como apoyar un poco más a estas comunidades. Entonces, la intervención no debe limitarse al consultorio, es necesario estar con las comunidades, comprender sus realidades y respetar sus culturas. Generé una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que es necesario realizar acompañamientos en terreno o solo atender en el consultorio? Por favor, iniciamos con Nicole. ¿Nos escuchas? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? No te escucho. Tienes el micrófono Espera. en silencio. Sí. ¿Ustedes creen que es necesario hacer acompañamientos en terreno o solo atender en el consultorio? Dando respuesta a tu pregunta, yo creo que sí es muy necesario salir al territorio porque muchas veces las personas que más necesitan no llegan al consultorio. Estar en terreno permite conocer mejor la realidad, escuchar desde el contexto y apoyar más la forma cercana y humana. Que, eh, Sandra, ¿nos regalas tu aporte, por favor? Claro que sí, muchas formas de sufrimiento psicológicos están ligadas al contexto de la pobreza, desplazamiento, violencia, exclusión, y acompañar en el terreno permite que el psicólogo conozca directamente esos escenarios y comprender mejor la problemática social y pues de esa manera ayudar a la sociedad, a las personas. Ok, María Elena, ¿nos regalas tu aporte, por favor? Yo pienso que sí, ya que en la realidad, las realidades no pueden entenderse ni atenderse completamente desde el consultorio. Estar en el territorio permite conocer el contexto y fortalece el vínculo con las comunidades y ofrecer intervención más humana. Listo, Fernando, ¿nos regalas tu aporte, por favor? El hecho de solamente atender al consultorio no nos da no nos abarca un buen conocimiento si no salimos de ese lugar, ¿sí? Debemos de salir también al territorio y a las comunidades para apoyarlos. Entendamos que no solamente la problemática nace desde un consultorio, sino desde mucho atrás. Listo. Entonces, continuando, María Elena, nos cuentas compromiso con la justicia social. Sí, claro, el rol del psicólogo debe contribuir a la verdad, la reparación, la memoria y la no repetición. Aporta desde una perspectiva crítica y de derechos humanos. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué responsabilidades éticas tiene un psicólogo en un país con un pasado de conflicto como Colombia? Listo. Nicole, por favor, ¿nos regalas tu aporte? Sí, claro. El psicólogo tiene la responsabilidad de escuchar con respeto, reconocer el dolor de las víctimas y trabajar por la verdad, la memoria y la justicia. También debe actuar con empatía, sin ser neutral ante el sufrimiento, ayudar a sanar tanto a las personas como a las comunidades.
Ok. Sandra, ¿nos regalas tu aporte, por favor? Tiene como responsabilidad reconocer lo que está pasando y dar voz a las víctimas. Debemos ir más allá de la práctica clínica tradicional como psicólogos y debemos saber que con una historia como la de Colombia, nuestra labor es no reducir las causas que trajo este conflicto, por el contrario, debemos abordar la complejidad de esto y trabajar de la mano con las comunidades. Listo, Fernando, ¿nos regalas tu aporte, por favor? Contribuir a la verdad, la reparación y la no repetición es actuar desde una perspectiva crítica de derechos humanos y promueve la justicia social en su práctica profesional. Ok, listo. Muchas, bueno, con respecto a la pregunta que formuló María Elena, debemos trabajar por la verdad, apoyar a las víctimas y ayudar a que el dolor no se repita. No podemos quedarnos callados. Adicional a esto, nos solicitaban unas conclusiones. Entonces, pues teniendo en cuenta los temas tratados, considero que la psicología en Colombia tiene un papel fundamental para ayudar a construir una historia diferente. No se trata solo de hablar del conflicto desde las cifras, sino de reconocer el dolor humano detrás de cada historia. El enfoque psicosocial permite acompañar a las víctimas de forma ética, empática y respetuosa. También creo que como futuros psicólogos debemos cuestionar los discursos de poder y visibilizar las formas de resistencia de las comunidades. Es clave salir del consultorio, trabajar en el territorio y entender las realidades sociales del país. Finalmente, pienso que acompañar desde la lucha sin juicio y comprometidos con la justicia social es una responsabilidad ética que debemos asumir en un país con un pasado de conflicto como el nuestro. Entonces, agradezco a mis compañeros por haber participado en este debate. Damos por finalizada la reunión. Feliz noche, Muchas muchas gracias, feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien. Hasta luego.